¿Qué tal, amiga y amigo de Lógico y Crítico? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Recuerden, mi nombre es Darío Moreno y hoy quiero platicar de dos puntos que pueden llegar a ocurrir con muchísima frecuencia, uno más que el otro, naturalmente, y que obviamente tiene sus implicaciones o repercusiones en materia tributaria, ¿no? Y en el segundo punto, incluso mucho tiene que ver, o todo tiene que ver con la materia laboral, pero que en algún momento tiene su implicación también en la parte de los impuestos, del impuesto sobre la renta, de, en su caso, incluso alguna situación con el SAT, con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ok, vamos a iniciar con el primer punto, y es una, pues más que duda, es un problema que en algún momento se puede llegar a generar o a suscitar cuando manejamos mucho dinero en efectivo, o incluso aunque no lo manejemos, es decir, que como contribuyente, como dueño de algún negocio o prestador de algún tipo de servicio, quizá no lo vemos pasar por nuestras manos, pero solicitamos que muchos de los pagos se realicen vía efectivo. Aquí un punto importante es: manejar efectivo no es malo. Quizá de pronto se ha satanizado mucho, pero realmente pensemos en algunos negocios como lo es una tienda de abarrotes o algunas, sobre todo algunas prestaciones de servicios en la cual la mayoría de las personas pues no cuenta con una tarjeta de crédito o débito, o por la agilidad incluso en cómo se tienen que realizar los pagos. Lo más sencillo es que llegues con dinero en efectivo y estés pagando. La cuestión es que a lo mejor con pagos de 100, 200, 500, al final del día puedes tener un cúmulo de dinero en efectivo que necesariamente tienes que ir a depositar a un banco. Esto por cuestión de fiscalización y por una cuestión del deber ser. Es decir, cuando tú recibes algún recurso, eso todos lo sabemos, y obtienes una ganancia, nuestra obligación naturalmente es pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. Entonces, antes de comenzar y entrar a cuál es la situación en concreto, puntos importantes que creo que todos lo sabemos. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Es un impuesto que grava la riqueza. Entre más ganamos, entre más utilidades obtenemos, naturalmente más es el impuesto sobre la renta que se tiene que generar. Y dinero en efectivo, pues entiéndase como este recurso que ya sea con papel moneda o con moneda, con monedas propiamente metálicas, se realicen transacciones, como insisto y ejemplo propio, lo hacemos con algunas tiendas de abarrotes o en centrales de abastos cuando vamos a consumir algún tipo de producto de mayoreo. Es la forma en la que comúnmente se paga. Adicional, claro, a que en muchos lugares, por ejemplo en algunos restaurantes, no todos, pero algunos restaurantes, no te reciben transferencias electrónicas porque no tienen terminal punto de venta, o incluso a veces no manejan una cuenta bancaria en la cual tenga la característica de ser empresarial, y por lo tanto no reciben ese tipo de recursos. Bueno, ya que tenemos estas definiciones, ¿cuál es la situación o cuál es el problema que en ocasiones se puede llegar a generar? Decíamos que hay muchos depósitos o muchos negocios que reciben cantidades grandes en efectivo, y grandes nos referimos ya arriba de 50,000, 60,000, 100,000 pesos mensualmente. ¿Esto qué genera como consecuencia? Pues decía, tenemos dos opciones. Una es que directamente a nuestro cliente le solicitemos que vaya a determinada sucursal bancaria, que señale nuestro número de cuenta y que ahí haga su depósito. O la segunda es que directamente en nuestra sucursal, en nuestro local comercial, ahí recibimos el recurso, lo concentramos y al final del día, bueno, no al final del día, sino a mediodía, tomamos ese efectivo, vamos y lo depositamos al banco, sobre todo por los problemas de inseguridad con los que actualmente vivimos y el riesgo inherente que conlleva el hecho de tener tanto dinero en tu casa o en el negocio, independientemente de las medidas de seguridad que puedas llegar a tener. Por lo tanto, lo normal, lo correcto, propiamente hablando, es que vayamos y depositemos el dinero a una sucursal bancaria. ¿Cuál es el problema o dónde está el punto? Hasta ahí no tenemos mayor situación, no hemos cometido un delito, tampoco es una falta administrativa, pero según
el tipo de negocio en el que estemos involucrados, el tipo de negocio o actividad que estamos abarcando, es donde entran diversas disposiciones, dígase, obviamente, ley del impuesto sobre la renta, código fiscal de la federación, cuestiones incluso que tienen que ver con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y un punto importante es la ley antilavado de dinero, que, como sabemos, la ley antilavado lo que evita es que entre o que se incorpore al sistema financiero un recurso ilícito. Y llámese ilícito, y eso es importante señalarlo, llámese ilícito no necesariamente que venga del narcotráfico, de alguna de estas cuestiones o grupos delictivos que se dedican, pues obviamente, a violentar y a generar inseguridad dentro de la sociedad. Un dinero ilícito es aquel dinero que no ha pagado un impuesto, y por lo tanto, al no pagar un impuesto, no entra dentro de la legalidad, obviamente, y por lo tanto, cuando se pretende meter al sistema financiero, estamos hablando incluso de alguna cuestión que esté relacionada al lavado de dinero, ¿no? Y es ahí donde aplica justamente la ley antilavado, que dice, si tú te dedicas, por ejemplo, a hacer una inmobiliaria, si te dedicas a vender joyas, si te dedicas a negocios que prestan dinero o diversas actividades que marca propiamente, insisto, esta ley antilavado, estás obligado a presentar algunos avisos ante la unidad de inteligencia financiera. Es decir, no es tan sencillo darle ese tratamiento al dinero. No se trata de diario recibo 100,000 pesos y voy y los deposito. Si estoy dentro de estas actividades, existen algunas obligaciones como estos avisos y como reconocer o identificar plenamente a los clientes que me están llevando dicho recurso. ¿Para qué? Para que si en algún momento existiera algún conflicto con alguna autoridad, ya sea fiscal o ya sea judicial, penal, es mucho más sencillo la plena identificación de este personaje que está utilizando tanto dinero en efectivo, ¿no? que generalmente se sobreentiende proviene de un recurso ilícito. Bueno, a partir de ahí ya entendemos una primera obligación, justamente, que es identificar si me aplica o no esta ley antilavado. Y si tengo que, por tanto, identificar plenamente a mi cliente y presentar estos avisos a la unidad de inteligencia financiera o no. Pero, insisto, independientemente de esto, ahora la cuestión es qué hago con ese recurso que entra al banco, a mis cuentas, y que por lo tanto se debe considerar como un ingreso. Bueno, importante primeramente puntualizar la obligación que tienen los bancos, la obligación que tienen las instituciones financieras para detectar que cuando un usuario, cuando un cliente deposite cantidades de manera mensual mayores a los 15,000 pesos, el banco tendrá la obligación de informar al SAT sobre el contribuyente y los recursos que mensualmente ha estado generando. Este informe lo tiene que presentar los bancos de manera mensual para, insisto, identificar a estos clientes que de manera ni siquiera periódica, sino a lo mejor si en este mes recibiste 20, 30, vas a estar dentro de estos avisos. Y eso obviamente, ¿qué hace? Pues que se va empatando, se va compaginando el cruce de la información que va a tener el SAT en su momento. ¿Para qué? Para identificar que este recurso que hayas recibido, obviamente lo hayas declarado en caso del impuesto sobre la renta, en tu declaración de pagos provisionales o en el IVA en tu declaración definitiva, pero que lo hayas declarado, que lo hayas informado como un ingreso, si es que realmente es un ingreso acumulable. Y por otro lado, obviamente, una vez que lo declaras, calcular y pagar el impuesto correspondiente. A forma de resumen, y para no quizás divagar tanto y revolver con la información o confundir con la información que estamos proporcionando, es el dinero que tienes en efectivo no es malo. Simplemente tienes que identificar si tienes que presentar estos avisos ante la UIF, por un lado, según la ley antilavado, y segundo, esa sí no te la quita nadie, que el depósito que vas a estar recibiendo de manera frecuente en los bancos lo tengas declarado, independientemente de si este ingreso genera o no un impuesto, pero lo tienes que informar, lo tienes que declarar al fisco y adicionalmente, claro está, determinar si se tiene que pagar algún impuesto, llámese IVA y llámese impuesto sobre la renta. No se nos olvide de pronto el IVA. Entonces, fiscalmente, ¿cuál sería mi obligación? Primero, generar un CFDI, una factura en la cual estimo que si gano 50,000 pesos en el mes, pues obviamente genero una venta con venta al público en general, es decir, un RFC genérico, acumulo esos 50,
tendría que calcular el IVA si es que soy sujeto del IVA y soy un tasa 16%, lo tendría que calcular y por lo tanto ese recurso que estoy recibiendo en el banco coincida con mis declaraciones y coincida naturalmente con los pagos que para efecto del IVA y para efecto del impuesto sobre la renta le estoy proporcionando al SAT. Si no es así, ese es el verdadero problema, que estás recibiendo una cantidad en efectivo en el banco de manera periódica, de manera sistemática y nunca has hecho ni al menos una declaración al fisco o incluso peor, declaramos con cantidades inferiores desconociendo los ingresos que recibimos en el banco. Entonces, seamos muy cuidadosos y nada más un punto adicional. Insisto, cuando hablamos de efectivo, hablamos de papel moneda o de moneda propiamente que va y se depositan al banco. Si en el banco me hacen un depósito, ya sea por medio de un cheque o por medio del pago con una tarjeta de débito, en ese caso no se incluyen dentro de estos depósitos en efectivo. Pero no significa que por ello no tengamos que acumular y pagar un impuesto. Punto adicional y final. Anteriormente existía este impuesto sobre depósitos en efectivo, el famoso IDE, ya no se cobra. La obligación del banco ya no es cobrar y retener ese impuesto. La única obligación del banco, como lo señalábamos, es informar sobre clientes que reciban cantidades mayores a 15,000 pesos de manera mensual. Y hasta ahí se limita. Entonces no me va a costar ningún impuesto. Mi limitante para depositar no debe ser pagar este impuesto. Esto se va a ver reflejado, insisto, directamente en el impuesto sobre la renta. Y segundo, e importante, no se tiren saco roto, sobre todo las empresas que de manera permanente reciben estos dineros en efectivo y no lo han fiscalizado en ningún momento, sean muy cuidadosos con esta parte de calcular y determinar el 16% del IVA. Si ya lo hacemos, qué bueno. Si no, es muy importante que del precio que tú generalmente brindas tu producto o tu servicio, incrementes en caso que te aplique la ley del impuesto al valor agregado con tasa del 16%, pues auméntale a ese monto el 16% para que te lo paguen por efecto del traslado el cliente y tú con ello puedas obviamente enterar este recurso directo al SAT. Bien, en el segundo punto que queremos platicar el día de hoy, ya vimos, decía al inicio del podcast que íbamos a ver dos temas, uno que sí es muy usual, que sí es muy fiscal, porque realmente todas las implicaciones derivan de esta relación con los clientes, e insisto mucho, tiene que ver con el giro de negocio, ¿no? Por el cual a veces nos llenamos de efectivo y no sabemos qué hacer con tanto, y de pronto pues existe este mal hábito de tenerlo en la casa y con ello pretender que no voy a pagar un impuesto, pero al final el tema de inseguridad y sobre todo como lo vivimos en un país como México y particularmente en un estado como Guanajuato, eso es de mucho riesgo. Por otro lado, queremos hablar uno que tiene una implicación fiscal, pero que propiamente es un tema en materia laboral y para eso quiero poner primero el contexto, el preámbulo. ¿Qué ocurre cuando termino una relación laboral? Esto ocurre principalmente con gobierno, es donde lo hemos visto y de pronto hemos tenido ahí algunas situaciones en las cuales tenemos que realizar un procedimiento extraordinario para recuperar un saldo a favor, pero pongo el planteamiento y voy poco a poco. En primer término, termina una relación laboral, es decir, yo trabajador termino el servicio subordinado que le estaba ofreciendo a mi patrón. En este contexto, cuando el patrón no quiere negociar y simplemente quiere que te retires de la empresa, y obviamente esto se derivó de un despido injustificado, pues te exige o te presiona para que mediante diversas actividades, pues obviamente puedas firmar tu carta de renuncia. Pero bueno, no es el punto aquí no es laboral, pero es parte del preámbulo. Entonces, cuando no llegas a una negociación que sea favorable tanto para el patrón como para el trabajador, muy posiblemente acudas ante una autoridad laboral, en este caso todavía las juntas de conciliación y arbitraje, o incluso en el caso de algunos funcionarios como policías, todavía acuden a un tribunal de lo contencioso administrativo para realizar este procedimiento de carácter laboral. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Naturalmente que el juicio laboral pasa por toda su
sus etapas, por todas sus fases, que inicia obviamente con la demanda, después se viene la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, y transcurre todo el procedimiento jurídico, insisto, en sus fases normales. Ocurre que llega obviamente un laudo o una sentencia en su caso, en el caso del Tribunal Contencioso Administrativo, llegas a una sentencia y aquí el punto es que en caso de resultar favorable para el trabajador, el patrón se ve condenado a pagar o a subsanar todo aquello por lo que se haya determinado está obligado a hacer. Es una obligación que va a surgir ya propiamente del laudo o resolución que tuvo la autoridad de carácter laboral. Realiza estos pagos y suele ocurrir que hace una descripción, por ejemplo, si se trabajaron 8 años o 9 años y se le adeudan ciertas cantidades que no han prescrito y que, insisto, por determinación judicial o de la Junta de Conciliación resulta condenado el patrón, tiene que pagar salarios caídos, vacaciones caídas y algunas prestaciones que no se consideran como ordinarias, es decir, no es que esté recibiendo un salario de este año, o sea, no son las vacaciones del 2021, año en que estamos grabando el podcast, no son las vacaciones, la prima vacacional, la prima dominical, las horas extras, de lo que se está viviendo actualmente, y los cuales obviamente sí consideran o tienen un efecto de carácter tributario para que acumules dicho ingreso. Si estás en algunos supuestos, pues eres exento, pero si no te encuentras, obviamente acumulas el ingreso, determinas y pagas el impuesto sobre la renta. Nada más que aquí sí cabe puntualizar que para efecto del régimen fiscal de sueldos y salarios, es decir, de los trabajadores, nosotros no somos quienes, una vez que recibimos el recurso, presentamos nuestra declaración y pagamos los impuestos. En sueldos y salarios, como todo el mundo lo hemos vivido, es directamente el patrón quien hace la retención de los impuestos correspondientes y se los entrega de manera directa a el Servicio de Administración Tributaria. Es así como funciona y por lo tanto, cuando somos trabajadores, el dinero literal ni lo vemos venir, lo que tiene que ver con la parte impositiva, la parte del impuesto sobre la renta. Es decir, si a mí, para hablar de números cerrados, no es un cálculo como se tiene que ejecutar, pero si a mí me van a pagar 100,000 pesos y la tasa del impuesto que me van a retener, pensemos, es del 25%, pues simplemente me llegan a mí 75,000 pesos a mi cuenta bancaria o me los pagan por medio de un cheque y esos 25,000 se tienen que obviamente enterar al fisco. Pero naturalmente que para cuando ocurre esta situación se tiene que generar un comprobante fiscal, un recibo de nómina, los famosos recibos de nómina, en el cual describen con toda claridad el concepto por el cual te están pagando, por ejemplo, si es salario, si es horas extra, si son vacaciones, si hay prima vacacional, etcétera. Cualquiera sea la prestación que te están generando y al final te tienen que desglosar a qué cantidad corresponde el impuesto retenido y que se le habrá de enterar al fisco. E insisto, tú al final, si hablamos de un 25%, tú al final en tu cuenta lo único que ves son esos 75,000 pesos. A eso le llamamos incluso un contribuyente cautivo, porque no hay forma en la cual tú puedas esquivar el pago de este impuesto, aunque independientemente de ello tú posteriormente lo quieras realizar. El patrón tiene esa obligación y lo debe de realizar. Bueno, hasta aquí me parece que todos estamos claros, lo entendemos de manera, sobre todo porque lo hemos llevado a la práctica, entonces lo entendemos de manera muy natural. Ahora, ¿qué ocurre, insisto, con este pago de liquidación o este pago de indemnización que se da en base al despido injustificado? Que nos vamos o nos basamos en el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos estipula causas por las cuales no se tendría que pagar este impuesto. Y entre ellas, naturalmente, vienen algunas. Por ejemplo, la indemnización que se paga por la rescisión de una relación de carácter laboral. No es exento al 100%, pero considera un porcentaje de exención sobre el pago o la retención del impuesto que se haya generado. Ok, ¿qué ocurre aquí? Que normalmente, bueno, no sé si normalmente, pero eso ocurre mucho, insisto, en situaciones de cuando el patrón es gobierno. Todo te lo consideran como si fuese un salario ordinario, como si te lo estuvieran pagando del sueldo que percibo este mes o que percibí el mes anterior. Y a veces estamos hablando de salarios caídos que se consideran propiamente como ingresos extraordinarios. No son los ordinarios que se realizan durante este año, sino es parte de una indemnización que se debe de pagar en base al despido injustificado del cual fuiste sujeto
como contribuyente y obviamente como trabajador. Entonces, ahí ya pasamos o nos trasladamos a un escenario de carácter laboral en el cual concluyó al momento en que se realizó la sentencia o laudo del juicio y posteriormente, cuando el patrón cumple con esta obligación, retiene estos impuestos como si fuese un salario ordinario y obviamente cuando se requiere o se solicita que el SAT nos devuelve, que esto sería obviamente en la declaración anual, cuando le dices al SAT, oye, yo recibí todos estos ingresos, te los clasifico de esta manera, esto es sueldos y salarios, vacaciones, y en otros casos hay ingresos que propiamente no lo consideramos como sueldos y salarios, sino lo consideramos como o se cataloga como parte de la indemnización que en su momento pudiste haber recibido por efecto de esta rescisión laboral y que, insisto, propiamente está justificado en la ley del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, tengo ciertas proporciones de exención de los ingresos que haya obtenido que el patrón no me los entregó, sino que los retuvo y técnicamente te los tuvo que haber enterado. Entonces solicito a ti, SAT, que me devuelvas ese recurso. Insisto, esto se hace en base a la declaración anual que tendrá que presentar la persona física en el ejercicio inmediato posterior. Tendría más tiempo para solicitar esta devolución. Una devolución se tienen hasta 10 años, pero en su caso lo está haciendo en el momento. Bueno, ¿qué ocurre? Que en ocasiones el SAT niega y te dice, no, el cálculo se hizo de manera adecuada. Es en proporción a las prestaciones que te ofrecieron, que son sueldos y salarios, vacaciones, horario extra. En todo caso, al final se te hizo la exención que se tuvo que haber hecho y lo demás está totalmente grabado. Por lo tanto, no te aplica esta devolución. Entonces, si lo observamos, o el punto que quiero que visualicemos es: estábamos en una situación de carácter laboral, se ganó el juicio laboral y a lo mejor te dieron una prestación de 100,000, 200, 600, hasta 1,000,000 de pesos. Hemos visto laudos con ese tipo de cantidades, insisto, sobre todo en gobierno. Y al final te trasladas a una situación de carácter fiscal, porque aun cuando tú tuviste o fuiste merecedor a recibir estas prestaciones por el tiempo que laboraste, pues al final es el SAT el que se queda con un recurso que por derecho te corresponde a ti y que la propia ley del impuesto sobre la renta te permite estas exenciones en base a la situación en concreto que se haya generado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos que hacer cuando este tipo de eventos se suscitan y el SAT al final no te quiere devolver un impuesto o un pago de lo indebido al cual efectivamente tienes derecho? Tendrías que realizar, en este caso, bueno, puedes incluso acudir a la PRODECON para que en su momento puedas negociar con el SAT o incluso presentar un recurso ante la propia autoridad fiscal y, en caso de no ser exitoso, poder acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el cual, mediante un juicio de nulidad, demandes propiamente al SAT la devolución de ese recurso que, insisto, por derecho, por ley, tienes la forma de recuperarlo, de obtenerlo, porque es tu derecho, porque el dinero es tuyo. Pero, insisto, ¿cuál es el efecto por el cual el SAT no te lo quiere devolver? Porque él justifica como si fueran un sueldo ordinario, sueldos y salarios ordinarios, y que por lo tanto sí te aplica que te cause el impuesto y no considera la exención simplemente porque el patrón, cuando timbra el recibo, timbre justifica como si esos ingresos anteriores fuesen ordinarios, como si te lo estuviera pagando en el mes que transcurre. Y no, la realidad es que estamos hablando no del año que transcurre, sino de la indemnización que se origina por este despido injustificado y es una sanción que se le condena al patrón por efecto de haber realizado este despido de carácter injustificado y que adicionalmente el patrón sí lo paga, simplemente que el SAT se lo queda. Seamos cuidadosos con este efecto y al final, insisto, hace poco estábamos viendo un laudo que era aproximadamente de 800, 900 mil pesos y estás hablando de devoluciones de prácticamente 200 mil pesos. Es una cantidad bastante importante. Dime tú qué no podrías hacer con 200 mil pesos, al menos para sobrevivir el tiempo que no vas a tener trabajo. Sí es importante que
seamos cuidadosos, a veces no nos quedemos con esta idea que lo que ordena una autoridad es siempre lo legal, es siempre lo correcto, o con tal de evitar cualquier situación por parte de autoridades fiscales, no nos metemos en estos litigios que al final pueden ser bastante redituables, considerando, insisto, esos montos que vas a poder recuperar y al menos obtener lo que en algún momento este abogado laboralista o el abogado fiscalista te van a cobrar por el procedimiento de esta recuperación de impuestos. Entonces, es importante, lo quería señalar, incluso existen antecedentes por parte de la PRODECON en el cual ha obtenido resultados favorables cuando se litigan este tipo de cuestiones, en la cual, insisto, se consideran como ingresos ordinarios los que derivan no de ingresos ordinarios, sino de una indemnización que propiamente el artículo 95 de la ley del ISR nos da los montos por los cuales eres exento en base al concepto en el cual se haya determinado el pago por el despido injustificado. Entonces, seamos cuidadosos, asesorémonos, pero sobre todo aquí el punto clave que quería señalar es no nos quedemos necesariamente con esta parte laboral en la cual ya obtuve un laudo, ya obtuve una sentencia, recupero parte del recurso y lo otro se va a impuesto y lo consideramos como un dinero perdido, muerto, que al final a lo mejor nos molesta, pero decimos, pues si el SAT lo hizo es porque tiene toda la razón. No necesariamente, y hay cuestiones, insisto, que por la cuantía vale muchísimo la pena el estar abiertos a un eventual recurso ante el propio SAT o incluso, insisto, llegar hasta un juicio de nulidad. Si ya lo tienes o tienes alguna duda o te ha ocurrido y todavía estás en el término para poder solicitar estas devoluciones de saldos a favor, no dudes en contactarnos en el despacho Vality Consulting Group. Visita la página vality.com.mx y ahí te podemos dar mucho más información. Nos contactas por medio del WhatsApp y te damos mucho más información respecto al proceso que tenemos que efectuar o llevar a cabo para estas devoluciones. Amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Otra vez espero que la información proporcionada les haya sido de utilidad. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana en un capítulo más de Lógico y Crítico. Esto es una producción de Extens Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Extens Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en extensradio.com. Comparte.